Nuevamente a la temática del curso. El día de hoy vamos a hablar sobre subcorteza cerebral o sustancia blanca, que recordemos está formada por axones y glía. La sustancia blanca es el centro medular del encéfalo. Ahí convergen las fibras y bueno, estas fibras tienen la capacidad de prolongarse hacia las zonas subcorticales, es decir, diencéfalo y núcleos grises de la base, tallo cerebral, y también están en relación con el sistema ventricular, por lo que a veces el daño ventricular, por ejemplo por hidrocefalia, puede producir alteraciones en la subcorteza. Normalmente en la resonancia tenemos la fase de difusión, que se encuentra ilustrada en la imagen de la extrema izquierda, y esa fase nos permite observar la difusión libre de moléculas de agua. Cuando la difusión de moléculas de agua se mide en función de su dirección, y esto está relacionado con el movimiento del agua luego de la proyección de la señal de las fibras de la sustancia blanca, entonces en algunos resonadores podemos determinar esta sustancia blanca mediante sus proyecciones de agua, y por tanto también las podemos colorear, de tal suerte que a esta coloración del movimiento del agua en una sola dirección le llamamos difusión anisotrópica o mapa anisotrópico. Existen básicamente tres tipos de fibras: las fibras de proyección, que van de la corteza a centros inferiores, sobre todo el tallo cerebral, la médula espinal y el diencéfalo. También tenemos fibras de asociación, que comunican una zona de la corteza con otra zona de la corteza del mismo hemisferio. Y también tenemos fibras comisurales, que comunican un hemisferio con el otro. En este caso y en las ilustraciones podemos observar que se tiñe con azul las fibras de proyección, con verde las fibras de asociación y con rojo las fibras comisurales, que van de izquierda a derecha. Las fibras de proyección entonces conducen impulsos desde la corteza y hacia esta, o son vías largas. Las fibras de asociación básicamente llevan fibras de una circunvolución a otra dentro del mismo hemisferio, y las comisurales de un hemisferio a otro. Son regiones básicamente análogas del mismo hemisferio, por ejemplo el lóbulo frontal izquierdo, la misma zona, con el lóbulo frontal derecho, la zona que corresponde. Algunos ejemplos de las fibras de proyección son las fibras de la corteza motora primaria o de las células de Betz, o la vía córtico-espinal. Dentro de las fibras de asociación tenemos otros ejemplos que vamos a comentar más adelante, y dentro de las comisurales encontramos la principal, que es el cuerpo calloso, entre otras. Estas fibras de proyección básicamente van a nacer desde la corteza, y una vez que comienzan a descender les llamamos corona radiada. Aquí podemos ver los ejemplos de las imágenes que muestran el inicio de estas fibras de proyección o corona radiada, y la corona radiada la podemos observar en una resonancia magnética, como en la imagen superior derecha, la cual muestra cómo dentro de del ribete cortical, en la profundidad hay una zona más oscura, en este caso en una ponderación en T2 de la resonancia magnética, y esa zona más oscura que está en las zonas superiores del encéfalo no es otra cosa que el inicio de las fibras de proyección o la corona radiada. Posteriormente, esta corona radiada converge, se condensa en un centro que parece óvalos en la profundidad de los hemisferios cerebrales, y estos óvalos, que en la figura del lado izquierdo se tiñen de color blanco en una fase de T1 o de color oscuro en la fase de T2, se conocen como centro oval o centro semioval, y hay uno de cada lado. Entonces, de arriba para abajo empezamos con la corona radiada, y después un poco más abajo, donde se ven estos óvalos, les llamamos centro oval o centro semioval.
¿Qué contienen las fibras de proyección? Bueno, contienen tanto aferencias como eferencias hacia y desde la corteza. Estas van a penetrar la subcorteza, formando, ya comentamos, estas estructuras, así como la cápsula interna, que se encuentra entre el tálamo y los núcleos grises de la base en la profundidad de los hemisferios cerebrales. Estas fibras, ya comentamos, se van a proyectar hacia el tallo cerebral y hacia la médula espinal. Son fibras largas que van de abajo para arriba o de arriba para abajo. La cápsula interna es una banda compacta que está cerca de la parte rostral del tallo cerebral, es decir, por arriba del tallo cerebral, y la tenemos flanqueada medialmente por el tálamo. Recordemos que en el centro, en la línea media, en la profundidad del hemisferio cerebral, está el tercer ventrículo. A los lados del tercer ventrículo hay unas masas que son los tálamos, y luego entre los tálamos y los núcleos grises de la base encontramos estas fibras de proyección que son la cápsula interna, que tienen la forma de un boomerang con su vértice hacia el interior. La porción anterior de la cápsula interna se conoce como brazo anterior, la porción media o de flexión es la rodilla y la porción posterior es el brazo posterior. El brazo anterior lo encontramos entre el núcleo caudado, que está protruyendo hacia los hacia los ventrículos laterales, y el putamen, que se encuentra se encuentra cercano a las circunvoluciones de la ínsula. Entonces, tanto la conjunción de estriado y de putamen de caudado y de putamen se conocen como el cuerpo estriado, ya que hay estriaciones o estrías que comunican a estos núcleos, como se puede ver en la imagen superior izquierda, y estas estriaciones las podríamos llegar a ver incluso en tercera dimensión, si es que hiciéramos una disección de caudado y de putamen. Por otra parte tenemos la rodilla, que es esta deflexión, y el brazo posterior, que se encuentra entre el tálamo y el núcleo lenticular. El núcleo lenticular no es otra cosa que la unión entre el putamen y los globos pálidos. El globo pálido o globos pálidos tienen una división: el globo pálido interno, que está pegado a la cápsula interna, y el globo pálido externo, que está entre el globo pálido interno y el putamen. ¿Sí? Entonces el núcleo lenticular de adentro hacia afuera es globo pálido interno, globo pálido externo y luego putamen. Y esto forma el núcleo lenticular. Por otra parte, el putamen y el caudado forman el cuerpo estriado. La cápsula interna posee algunas aferencias, sobre todo en la porción más posterior. Observamos en esta imagen del lado derecho cómo es que hay fibras relacionadas con la información visual, conocidas como radiaciones ópticas. Es por eso que las lesiones de cápsula interna pueden dar hemianopsias, por esta razón, que no es otra cosa que zonas que son vías de relevo de la vía visual, eh, que vienen desde la cintilla óptica de la vía visual y que se van a proyectar hacia el área visual primaria en la profundidad subcortical de los hemisferios. Entonces, para salir de ahí, lo hacen vía el cuerpo geniculado lateral, que está muy en relación con el brazo posterior de la cápsula interna, y por tanto las lesiones del brazo posterior con frecuencia producen hemianopsia. También las aferencias de la cápsula interna vienen sobre todo del tálamo y se proyectan hacia toda la corteza. Se conocen como radiaciones tálamo-corticales y no es otra cosa que zonas de relevo entre los núcleos del tálamo y la corteza. Existen diversas zonas de la corteza cerebral y si se proyectan más allá de la corteza se llaman corticófugas y son fibras corticoestriadas, o que van de la corteza hacia el cuerpo estriado, corticotalámicas, corticonucleares, que van hacia el mesencéfalo, puente,
o corticopontinas y a la médula oblongada o corticovulvares. También las hay corticoespinales. Entonces, como podemos ver, hay fibras relacionadas con la función talámica, con la función de los núcleos grises de la base y con la función del movimiento en el tallo cerebral y la médula espinal. Por otra parte, las fibras de asociación las tenemos que son cortitas, que van de una circunvolución para otra. Son las famosas fibras U, que se afectan en ciertas enfermedades y en otras no. Es decir, son circunvoluciones adyacentes. Y por otra parte, tenemos fibras que conectan zonas más alejadas dentro del mismo hemisferio. Y estas fibras de asociación, entonces, se llaman largas, de las cuales tenemos algunos ejemplos, como el fascículo unciforme, el fascículo arqueado y también el cíngulo. El fascículo unciforme lo podemos ver teñido de rojo en la imagen superior del lado derecho y es un haz, recordemos que son haces subcorticales y pasan, este caso pasa por abajo del pliegue de la ínsula, conecta los giros de la base del lóbulo frontal, también conocidos como órbitofrontales porque descansan sobre la órbita, con la zona anterior del temporal, es decir, con el polo temporal. Todo esto en la profundidad, recordemos. Su parte profunda probablemente conecta el frontal con el occipital y esa zona profunda se conoce como fascículo occipito frontal inferior. El fascículo arqueado o arcuato describe también una curva, pero lo hace sobre todo alrededor de la cisura de Silvio, conocida esta zona como la zona del valle silviano. Esto va a conectar el área frontal con el área temporal, sobre todo el área de Broca con el área de Wernicke. El área de Broca que se encuentra, recordemos, en la parte del giro frontal inferior y el área de Wernicke que se encuentra en la parte dorsal del giro temporal superior. Cuando existe una lesión de este fascículo arqueado, tenemos un tipo de afasia que se llama de conducción, en donde lo que ocurre de manera simple es que está alterada la repetición de palabras en un paciente. Hay un grupo de fibras que son de situación superior y se extienden a parietal y occipital, y estas fibras que forman parte del fascículo arqueado se conocen como fascículo longitudinal superior, que lo vemos en la imagen inferior. Existen también fibras de asociación largas, eh, existen otras, estamos esquematizando en esta diapositiva las fibras de asociación. Vemos, por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo, el fascículo occipito frontal superior, el fascículo longitudinal superior, y tenemos en la imagen superior del lado derecho el fascículo longitudinal, así como los fascículos unciforme y otra imagen del fascículo longitudinal superior. Por debajo y en la profundidad del giro del cíngulo encontramos al cíngulo, que no es otra cosa que la sustancia blanca que está en la profundidad de la corteza del giro del cíngulo. Y bueno, pues es el principal haz que asocia la cara medial del hemisferio. Es decir, que en buena medida el lóbulo temporal mesial se va a comunicar no solamente a través de la corteza, sino a través de la subcorteza por el giro del cíngulo. Y por la zona del cíngulo. Y esta zona une regiones mediales frontal y parietal con el lóbulo temporal adyacente y también con el hipocampo. Es decir, también funciona como zona de relevo del frontal y el parietal hacia las zonas del lóbulo temporal mesial. También tenemos en la subcorteza adyacente a la ínsula y laterales al cuerpo estriado fibras que se llaman de la cápsula externa, es decir, pegado
al putamen hay unas fibras de sustancia blanca que son la cápsula externa. Después tenemos un núcleo que tiene una forma como de cadena montañosa muy delgada, que es el claustro, que se considera parte de los núcleos grises de la base cuya función no está bien determinada. Y por afuera del claustro tenemos la cápsula extrema. Entonces, después del putamen viene la cápsula externa, después el claustro, que es sustancia gris, y después la cápsula extrema, que nuevamente es sustancia blanca y está en la profundidad de las circunvoluciones insulares. Dentro de las fibras comisurales tenemos a las más importantes, sobre todo el cuerpo calloso. El cuerpo calloso conecta una gran cantidad de información de una zona hacia la otra del hemisferio. Es un conglomerado denso, está formado por fibras mielínicas, interconecta zonas análogas y atraviesa el piso de la cisura interhemisférica, es decir, la división que existe entre ambos hemisferios. Tiene un piso en la cara medial del hemisferio que no es otra cosa que el cuerpo calloso, que está uniendo una buena parte del hemisferio con el otro. Y bueno, el cuerpo calloso forma la mayor parte del techo de los ventrículos laterales y se abre en abanico formando una gran radiación callosa como se observa en la figura superior del lado derecho. Las zonas del cuerpo calloso son conocidas como pico o rostrum, rodilla, cuerpo y esplenio. De tal suerte que en los 2/3 anteriores del cuerpo calloso pasa una gran cantidad de fibras interhemisféricas y esto se conoce como fórceps mayor. Y en el tercio posterior del cuerpo calloso pasa una menor porción de fibras interhemisféricas y se conoce como fórceps menor. El fórceps mayor sobre todo conecta zonas del lóbulo frontal y lóbulo parietal y es una zona desde el punto de vista terapéutico muy importante ya que la propagación de las crisis epilépticas al generalizarse ocurre en buena medida por el cuerpo calloso, así como por el diencéfalo. Entonces, el neurocirujano, para tratar epilepsias que son farmacológicamente refractarias, hace una sección del fórceps mayor, o los 2/3 anteriores del cuerpo calloso. La rodilla, que bueno, también interconecta zonas frontales, el cuerpo, zonas frontales y parietales, y el esplenio, que sobre todo está relacionado con la conexión de zonas temporo-occipitales. Bueno, a veces las fibras del esplenio se extienden hacia el margen lateral del ventrículo lateral, en su asta temporal, y separan el ventrículo de la radiación óptica. Y a estas fibras se les conoce como el tapetum. También tenemos otras zonas que están conectando un lado al otro del hemisferio, sin embargo no llevan tanta información como la comisura anterior. La comisura anterior o comisura blanca anterior se encuentra en la porción anterior y superior del tercer ventrículo, que corresponde con la zona del hipotálamo. Esta comisura blanca, como lo ven en la imagen del lado izquierdo, está por encima del cierre anterior del hipotálamo. Este cierre anterior del hipotálamo se conoce como lámina terminalis, que embriológicamente es el vestigio del cierre del neuroporo anterior, una vez que el sistema ventricular se forma. Esta comisura anterior lo que hace, como se ve en la imagen del lado derecho, es que va a comunicar la información olfatoria del lado derecho con la del lado izquierdo y la del lado izquierdo con el lado derecho. Una vez que estas fibras decusan de un lado al otro, van a situar su información hacia las zonas conocidas como el rinencéfalo o lóbulo temporal mesial, básicamente la zona del hipocampo y la amígdala. Entonces la información olfatoria se vuelve bilateral a partir de la comisura blanca anterior o comisura anterior.
Aquí vemos otra imagen que muestra la comisura anterior. Es un haz que cruza la línea media por encima de la lámina terminalis. Contiene las proyecciones olfatorias conocidas como estrías olfatorias mediales, ya que las estrías olfatorias laterales no decusan, sino que son por la vía olfatoria ipsilaterales. Si entran por el lado derecho, siguen hacia el lado derecho y no decusan. Entonces, como vimos en la imagen anterior, una vez que el bulbo olfatorio capta la señal, la lleva a través de la cintilla olfatoria y solo las fibras mediales van a decusar, es decir, las estrías olfatorias mediales, y las fibras laterales no van a decusar, que son las estrías olfatorias laterales. Bien, lo que nos permite ver esta clase es la cantidad de conexiones que hay en la profundidad de los hemisferios cerebrales y que, bueno, pueden afectar cuando hay procesos patológicos la función cerebral, por ejemplo, de manera difusa y generalizada en la enfermedad de pequeño vaso cerebral, que sobre todo afecta a la subcorteza, produciendo deterioro cognitivo e infartos pequeños, conocidos como síndromes lacunares, o lo puede hacer de manera aislada, como puede ser en un infarto cerebral subcortical, eh, o bien también podemos tener ciertas lesiones focales y está relacionado también con la propagación de estímulos. Entonces, el reconocer la subcorteza como zonas de la profundidad que interconectan otras zonas del sistema nervioso central es muy importante para comprender ciertas patologías de las cuales hablaremos más adelante.